Ahora prestamos atención a lo que sucede internamente, de manera doméstica en Estados Unidos. Hay una incertidumbre, a tan solo días de lo que fue el discurso del presidente Trump en el Congreso. Vimos como una serie de reacciones. Aseguran que se trató de un mitin político, de una extensión de la campaña. Es decir, que estaba exponiendo cuáles son sus aspiraciones. No obstante, en 45 días, él mismo ha dicho, el mandatario estadounidense, que son cerca de 100 decretos que ha firmado. Son órdenes ejecutivas que en estos momentos acaparan mucho la atención de los estadounidenses. Para hablar un poco de ello, presentamos a nuestro siguiente invitado, César Grajales, analista político y experto en campañas políticas. César, está en estos momentos la preocupación sobre lo que es el desmontaje de un gran aparato burocrático. Preocupa esto a muchas familias. Se habla de decenas de miles de desempleados que pueden en estos momentos hacer fila para buscar trabajo en otros lugares. Gracias, José. A ver, varias cosas. Primero que todo, habría que ver con lupa quiénes son los que están preocupados. Si realmente el americano promedio, al que le mete el gobierno federal la mano al bolsillo cada mes para sacarle, para mantener a estos burócratas, o los burócratas y su familia que han vivido colgados de la teta del Estado durante años. Es cierto que el gobierno federal y el gobierno en general requiere de cierto brazo para poder andar y moverse, pero también es cierto y hay que reconocer que hay un montón de gente que está enquistada en el gobierno federal, que a veces usted no sabe ni qué hacen ni por qué están allí. Y esta administración lo que ha hecho es precisamente romper con ese status quo, con esa tradición que de alguna manera se termina convirtiendo precisamente en obstáculos para avanzar las agendas que necesitan mover el país, porque tiene unos lastres que están allí desde hace muchos años. Oiga, el gobierno no está para crear empleos ni para hacer a la gente rica. El gobierno está allí para que mínimamente cumpla unas funciones claras, proteger el país, defender la Constitución y que sea un gobierno constitucionalmente limitado. Pero si usted, querido amigo, piensa que va a ser una fortuna trabajando y viviendo del gobierno, le va a tocar buscar un trabajo diferente porque esta administración ha dicho, se acabó, no más. Y a través de las sugerencias de Elon Musk, a través de la oficina Dodge, al gobierno federal, en este caso en cabeza del presidente Trump, me parece que está haciendo un trabajo extraordinario de ver dónde hay que recortar, que se queden los empleados que son necesarios y que se vayan los que están simplemente conectados, como dicen los queridos amigos venezolanos, enchufados desde hace mucho tiempo, simplemente viviendo el erario público y quizá proveyendo muy poco o ningún valor a la sociedad. Hay tantas irregularidades que se han denunciado, César, y quizás para hablarle con claridad a la nación, además de cuestionamientos políticos, creo que va a ser necesario que se aplique el peso de la justicia. En este caso, la fiscal Pam Bondi debería indagar sobre la probabilidad de investigaciones penales en torno a presuntos ilícitos que se han venido destapando, porque es asombroso, es obscena la cantidad de dinero que de nuestros contribuyentes ha pasado a lugares desconocidos. Y no solamente eso, José, sino que fíjense algo, hay una cantidad de gente argumentando y diciendo, oiga, por ejemplo, el USAID, que es la ayuda que hacen es indispensable para que las democracias. Pero si usted revisa, en realidad es cierto que hay unos programas que necesitan fondos porque al final del día nos ayudan en este país como muro de contención en ciertas pandemias, epidemias, pero también es cierto que hay una cantidad de programas que se han fondeado que uno no tienen nada que ver con promover la democracia. Número dos, viajan con la bandera de libertad de expresión o democracia, pero uno sabe que lo que están haciendo allí es apoyando agendas de izquierda extrema, agendas que son precisamente amigos, que son precisamente enemigas de lo que es la filosofía y la visión de los Estados Unidos. Me parece que han existido un montón de burócratas dentro de la oficina específicamente del USAID que han aprobado, es cierto que esto ha ido a través del Congreso, pero han metido programas y que apoyan programas precisamente con intereses y agendas políticas específicas que no necesariamente tienen que ver con defender
democracias o promover democracias a nivel global y sobre todo democracias con los intereses y los valores americanos. Aquí no se trata de simplemente promover democracias con los valores de otro país. No, 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 no. Estados Unidos es muy claro. Este es un país capitalista. Este es un país que promueve los valores capitalistas, los valores de inclusión a través de la oportunidad, no los valores de simplemente amiguismo, compadrazgo, estas agendas woke. Hay mucha gente que le molesta que le digan la agenda woke, pero es la realidad y la puedo resumir en muchas cosas. Pero todos esos programas de LGBTQ y todas las letras del abecedario que usted le quiera incluir a eso, más también el tema de la diversidad e inclusión, lo que hace es dividir más las sociedades. Y todo eso unido a programas que simplemente han estado fundados por muchísimo tiempo, reitero, que no tienen nada que ver con los intereses reales del pueblo estadounidense. Qué bueno que han revisado esta oficina, qué bueno que el Departamento de Estado ha tomado cartas en el asunto, está revisando muchos programas, han recortado una cantidad de personal que era innecesario para que funcione esta oficina, igual un montón de burócratas allí enquistados viviendo de esta oficina. Pero yo creo que hay que hacer responsable tanto a republicanos como a demócratas, congresistas o miembros del Congreso, que cómo es posible que durante años han aprobado presupuestos que simplemente van a fondear ese tipo de programas, porque esto no ha sido un problema solamente de demócratas, también de republicanos que a lo mejor con o sin intención han votado en favor de ese tipo de presupuestos, ¿no? Porque esto tiene que ir a través del Congreso. Y hay que hacerles una pregunta. ¿Usted leyó eso o nunca lo leyó? Y si no es así, oiga, hay que prestar atención porque el presupuesto que están aprobando para programas que simplemente no van en línea con la filosofía americana y que al final del día terminan fundando programas que van en contra precisamente de la visión del pueblo estadounidense de lo que es promover las democracias, las libertades y el capitalismo a nivel global. El Departamento de Estado ha anunciado la cancelación de algunas ayudas, hablando de financiamiento por parte de la entidad federal hacia el activismo a favor de la liberación de presos políticos en las naciones oprimidas. Pareciera una contradicción tomando en cuenta lo que ha sido, lo que ha identificado a Marco Rubio como senador en su carrera política y ahora como diplomático y líder de la diplomacia estadounidense. César, estamos digiriendo todavía esta cancelación, estamos digiriendo todavía incluso la cancelación del financiamiento para la revista Cubanet, que acá los representantes de la diáspora cubana que residen en el sur de Florida los tienen muy preocupados. La cuestión es que para poder saber qué programas quedan bien y qué programas no, hay que hacer una pausa, y eso es lo que han hecho han hecho una pausa, que por cierto, la Corte Suprema de Justicia le ha dicho al presidente Trump que hay que pagar $2.000 millones de ciertos acreedores de esos programas. Pero yo sí creo que sí era indispensable y necesario hacer esa pausa y revisar qué sirve, qué no sirve, porque había una cantidad, bueno, no tengo que decirles, ahí está en la página de esta compañía o de esta oficina Dodge, todas las cosas que se encontraron a través del USAID que no contribuyen precisamente a ninguna democracia o que fondean programas que van en contra de los valores y principios americanos. Así que calmados, tranquilos, apenas comienza este gobierno, no lleva ni siquiera 2 meses, denle por favor tiempo mientras revisan qué debería de quedarse y qué simplemente hay que pasarle, como dice mi ley, la motosierra y hay que cortarles esos programas que no, reitero, no van en línea con los valores americanos, porque al final del día, si Estados Unidos está poniendo el billete, es porque precisamente se tienen que estar en línea con el sponsor, el patrocinador, que es los Estados Unidos de América, que tiene una agenda clara, una visión clara, reitero, de libertades, promover las libertades y el capitalismo a nivel global. César, hablábamos de esperar. Vamos a quizás aguardar por el cumplimiento de próximas jornadas, semanas, unos meses, para algo que nos impacta mucho, que es la economía. No creo que todavía sea justo ni científicamente comprobable algún tipo de mejoras. Hay tranquilidad en los grandes mercados, sí es posible, pero hay inquietud en quienes van al supermercado. Dicho esto, César, lo que sí no puede esperar es la incertidumbre de la inmigración, la anulación de medidas de estatus de protección temporal para unas comunidades en cuyos países de origen la situación no se ha arreglado. Estamos hablando de los venezolanos, estamos hablando de los nicaragüenses, estamos hablando de los haitianos. Se le da la espalda también a ese espíritu
de ser el faro de la libertad y de la democracia que tanto ha identificado a Estados Unidos con esta administración? Te pregunto. Que es un tema muy sensible porque la gente que ya está acá y se ha beneficiado precisamente del TPS, ¿no? Sobre todo voy a tocar el tema de los venezolanos, porque si hablamos de la gente de Centroamérica, ya lleva varias décadas con ese Sí, programa sí. y ha sido una problemática porque cada congreso ha pateado la bolita y se la ha pasado a otro y a otro y a otro y ni han generado una solución permanente para ellos, pero tampoco lo han cancelado y estas personas ya tienen vidas hechas en este país. Casas, carros, negocios. Es una realidad que no se pueden simplemente sacar del país. Pero también hay que reconocer otra realidad. La administración pasada creó un descontrol tan grande que generó este programa para tratar de mitigar y ahorita dejó en un limbo a muchas personas que necesitan realmente un hogar, porque su lugar de origen, en el caso de Venezuela, para muchos, y también como lo acabas de mencionar, haitianos, pues está complicado volver a ese lugar. Yo creo que esto es una oportunidad enorme para que los legisladores generen finalmente una solución permanente, no solamente con el bloque del TPS, pero también para los que llevan acá décadas esperando una oportunidad, para los muchachos, que ya no son tan muchachos, de DACA, que también llevan ya muchos años esperando una permanencia en los Estados Unidos. Recordemos que más de 30.000 de ellos, beneficiarios de DACA, fueron los médicos y enfermeros que apoyaron durante la pandemia, gente que merece vivir aquí, gente que ni siquiera habla el idioma de su país de origen más que el inglés. Entonces, son muchas problemáticas. Sé que es un tema complicado de navegar porque obviamente si uno no está viviendo eso es muy fácil decirlo, pero me pongo en los zapatos del venezolano o del haitiano que en este momento tiene esa preocupación de pensar que en unos meses va a expirar ese permiso. Pero yo tengo fe que esto va a motivar a los legisladores a presionar para que se encuentre una solución permanente a la parte de migración. Y le voy a poner un ejemplo. Fíjese que el tema de los aranceles, que es un tema también un poco controversial y delicado, el presidente Trump está tratando de cambiar el status quo en la parte Sí. económica global. Pero en Estados Unidos la realidad es que ha tenido un intercambio comercial en desventaja con muchas naciones. Esto ha vuelto a traer a la gente a la mesa. Y el ejemplo mejor es México y Canadá. ¿Qué pasó? 25% de aranceles. A mí me preocupa un poco, pero acaban de ponerlos en pausa un mes más. Así es. ¿Qué quiere decir eso? Así como este tema económico genera esas pausas y esas negociaciones, Sí. puede ser que este tipo del tema migratorio nos lleve a que en unos meses o en unas semanitas, antes de que expire Sí. realmente, el presidente ofrezca un camino también para estas personas antes de que se expire su programa. Tengo la misma aspiración, así que vamos a hacer una espera, un compás necesario para también calmar un poco la incertidumbre. Es muy fácil decirlo, quizás va a ser un poco más difícil asimilarlo para quienes lo padecen. Hablaremos en una próxima oportunidad. César, muchísimas gracias. También saludos a todo el equipo. Gracias por la invitación. Seguro que sí. Conversábamos con César Grajales, él es analista político, también es experto en campañas electorales, campañas políticas, estaba conectado con nosotros por la vía digital.